Padre Santo, te agradecemos en esta tarde por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que el sosiego y la calma y la tranquilidad de tu Espíritu repose sobre nosotros en este momento, en cada uno de los que estamos aquí en este estudio, Señor, por medio de la tecnología, por medio de la Internet. Ábranos al corazón, Señor, y muéstranos la manera en la que tú quisiste revelarte al mundo, Jesús de Nazaret. ¿Cómo es que tú manifestaste tu íntima comunión con el Padre y qué viniste a hacer, Señor? En este capítulo vamos a ver eso, Señor. Ábranos al corazón y te encomendamos este estudio en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar a leer por bloques como siempre hemos estado haciendo desde que empezamos este estudio y luego vamos a entrar en los detalles, ¿no? Entonces, simplemente quería hacer esta aclaración que hice al inicio, la quiero repetir. Pareciera que en el discurso que estamos dando en las enseñanzas, pareciera que estamos dando un discurso antisemita, pero no es así. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios y nosotros bendecimos a Israel y oramos por la conversión de los judíos para que reconozcan al Mesías, al verdadero Mesías que es Jesús, al que nosotros tenemos por Dios. No hay una doctrina de la sustitución, en la iglesia no ha sustituido a la iglesia y nosotros reconocemos que Dios todavía mantiene los pactos con Abraham, con David, no todos los pactos con el pueblo judío hasta la fecha, y el pueblo de Israel sigue siendo la nación de Dios, ¿no? Por amor a los padres. Entonces, haciendo esta aclaración porque si seguimos estudiando así, Juan siempre está hablando mal de los judíos, ¿no? En cierta medida porque está describiendo la historia. Entonces vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18 y luego hacemos los detalles. Versículo 12 al capítulo 8 dice, hermanos, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahora, es interesante notar cómo las referencias anteriores en los capítulos que hemos estado viendo, en las circunstancias Jesús se manifiesta, dependiendo de las circunstancias, Jesús se manifiesta como los elementos elementales para la vida del hombre, del ser humano. Por ejemplo, él hace referencia a que Él es el agua en los capítulos 4 y 7, cuando justamente estaban en un escenario en donde demandaba de que el agua era necesidad, ¿no es cierto? Con la samaritana, por ejemplo, ¿no? Que le dice, dame de beber, y etcétera, etcétera, ¿no? Y después, en el capítulo 6, por ejemplo, cuando hace la multiplicación de los panes, Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces Jesús está, digamos, acomodando las circunstancias para evidenciar y manifestarse que Él es el que suple todas las necesidades del hombre con respecto a lo que los judíos estaban pasando en ese tiempo como nación. Entonces, todas estas cosas fueron ocasionadas por acontecimientos exteriores. Así también esta referencia a la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? Lo dijo en un lugar especial. Dice ahí en el versículo 20, donde estaban las limosnas, que era donde estaba la tesorería. Ahí habían dos faroles colosales muy bien hechos, muy bien labrados de oro, los cuales se colgaban, ¿no? Se colgaban en unas lámparas, ¿no? Eran como unas lámparas enormes, grandes, que alumbraban, ¿no? Y que se prendían después del sacrificio vespertino, ¿no? El sacrificio que se hacía cuando ya la fiesta terminaba. Entonces, ¿qué sentido tendría que Jesús haga una afirmación como esta? En medio de todos se proclama como que Él es la luz del mundo, no solo de Israel, ¿no? Y en el sentido de los hombres, y el sentido de que el destino de los hombres depende de que lo sigan a Él. Entonces, esto pudiera haber sugerido en la mente de las personas o que bien Él estaba loco o que es algo que es cierto, que está diciendo la verdad. Entonces, Jesús, la luz de Jesús es necesaria para ver y el ver es necesario para conocer. En esta declaración Jesús afirma ser la fuente última y exclusiva de la luz que revela el conocimiento de Dios, ¿no? El mundo, cuando dice yo soy la luz del mundo, se refiere a toda la humanidad, no solamente para algunos. Él es la luz para todo aquel que viene a sus pies y lo reconoce como Señor. Entonces, bajo el título que fue prometido en Mesías, por ejemplo, en Isaías 42:6, cuando hablaba de las profecías del Mesías, ¿no? Leemos que dice en Isaías 42:6, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te daré
y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Es posible que Jesús tenga en mente este versículo cuando dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces Jesús dice que Él es la luz de la vida. Esto es vida eterna. Jesús ya ha dicho que Él va a resucitar a los que creen en Él. Ya lo hemos estudiado las semanas anteriores. Entonces, ahí están los videos para que lo recuerden. Entonces, la luz de la que hablaba no era una luz temporal. No asegura la inmortalidad presente. Es decir, todo aquel que creía en Jesús igual iba a pasar por la muerte, ¿no? Pero los judíos malinterpretaron este concepto. Entonces, Jesús estaba hablando prácticamente de la salvación. En el versículo 13, la reacción de los fariseos no fue por su declaración, sino por la manera correcta de testificar de él mismo. Ellos habían escuchado que Jesús no da testimonio de sí mismo en Juan 5, en el capítulo 5, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque otros daban testimonio de él. Entonces lo quieren confrontar con sus propias palabras. O sea, en otras palabras, en la mente de los judíos estaba, o sea, tú primero dices una cosa y luego dices otra cosa, ¿no? Y esto era lo que los judíos lo estaban confrontando, ¿no? Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Pero Jesús habla de una manera con mucha sabiduría. Entonces el asunto se vuelve en discusión de lo que Él hace o no hace, en vez de ellos prestar atención a lo que está diciendo. ¿Realmente Él es la luz del mundo? ¿Realmente lo es? Entonces ellos, ciegos, los que lo oían, los judíos, los fariseos, los que lo oían, ciegos por la lógica, no comprenden la esencia de las palabras de Jesús. ¿De acuerdo? Nadie en Israel ha dicho algo semejante hasta ese entonces. Ser la luz del mundo. Nunca nadie lo había dicho. Yo soy la luz del mundo de manera personal. Y esto es interesante que el Señor lo haya dicho en un contexto como el que lo dijo después de la fiesta de los tabernáculos. Pero lo que importa para ellos es si lo que dice Jesús está de acuerdo con el reglamento legal de dar testimonio de uno mismo. Es decir, no importa lo que tú digas, ya que tú dijiste al principio que es malo dar testimonio de ti mismo, ahora estás dando testimonio de ti mismo, entonces tú estás mal, pues. Así digas lo que digas. En la mente de los judíos estaba eso. Entonces, el primer punto es claro. Jesús es la única luz. No hay otra luz. Él llama a que le sigan, es decir, a que crean, a que le reciban. ¿De acuerdo? El segundo punto es la consecuencia. Es decir, después de seguir a Jesús no andarán en tinieblas. Los que le siguen andarán en luz. ¿No es cierto? Entonces, si tú le sigues, la pregunta sería para nosotros, ¿por qué aún caminas en tinieblas? ¿Por qué hablas como en tinieblas? ¿Por qué vives como en tinieblas? Tiene que haber una coherencia, ¿de acuerdo? Lo que nosotros hablamos y decimos es porque hemos creído en el Salvador. Y el Salvador es la luz del mundo y nosotros tenemos esa luz que tenemos que llevar al mundo. Entonces, la ley exigía que hubieran 2 testigos para definir los hechos en caso de ofensas capitales. Y esto lo pueden leer ustedes en Deuteronomio 17:6, 19:15, ¿no? Capítulo 17:6, capítulo 19:15. Ahora, la tradición rabínica rechazaba el testimonio personal, pero el asunto era en caso de que alguien era acusado de ser un criminal o haber cometido un pecado, algo que Jesús nunca hizo. Es decir, en la ley dice, por boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto, ¿no? No testificarás tú solo, etcétera, cosas. Pero en cuanto a un crimen se refería. Pero Jesús no cometió ningún crimen y aún así lo querían enclaustrar bajo este concepto. Pero en el versículo 15 Jesús les dice que ellos juzgan según las apariencias y desconocen quién realmente es Él y de dónde ha venido. En ese caso Jesús no está solo. El Padre ha testificado de Él. Anteriormente ya lo hemos estudiado, ¿no? Por medio de las señales, los milagros que Juan llama señales y por medio de la voz que oyeron los que estaban presentes cuando Jesús salió del agua después de su bautizo. Entonces su testimonio, sumado al del Padre, ya suman 2 testigos para evidenciar su persona. Sin embargo, Jesús aclara que por encima de esta evidencia, incluso, Jesús no juzga a nadie, ¿no? Es decir, su misión no es juzgar, sino salvar al mundo. Ahora, el Padre ha testificado de que Jesús es quien dice ser por medio de los milagros que ha realizado. Él ha dicho que el Padre obra en Él. Y eso testifica que ya su testimonio puede aceptarse. ¿Por qué? Porque el Padre vive en Él. Jesús no hacía nada solo por sí mismo. Él siempre decía, yo hago lo que el Padre me dice que haga. ¿De acuerdo? Entonces Jesús no estaba hablando por su propia cuenta. Jesús estaba haciendo y diciendo lo que el Padre decía que haga. Continuamos desde el versículo 19 al versículo 24. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Irónicamente, ¿no? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mi Padre conocieseis, también a mí me conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el monte, en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis,
pero en vuestro pecado moriréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, versículo 22, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esta es una declaración ya muy enfática. ¿De acuerdo? En el versículo 19 que acabamos de leer, los fariseos no querían asimilar la familiaridad que tenía Jesús para referirse a Dios como su propio Padre. Por eso le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? ¿No? Porque ellos ya tenían entendido de que él era hijo de María, tenía hermanos. Y según, ¿no? era hijo de José, como ya los otros evangelios sinópticos lo mencionan. Entonces la pregunta es un poco absurda desde el punto de vista. ¿Por qué? Porque ¿es posible acaso de que algún padre humano pudiera hacer los milagros que Jesús ha hecho? Es imposible. Al preguntarle, ¿dónde está tu padre? Ya ellos estaban entrando en una crisis mental, ¿no? Ya Jesús les había dicho con anterioridad que Dios es su propio Padre en Juan 5:18, que ya lo hemos estudiado. Entonces, la respuesta de Jesús es enfática y dice, ustedes no me conocen porque no han conocido al Padre, a pesar de que Él ha hablado a los profetas de mí. ¿No es cierto? En algún momento hemos leído que Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y no quieren venir a mí. Entonces, al malinterpretar los judíos las profecías mesiánicas, ellos no podían reconocer al Mesías que estaba frente a ellos en ese momento. Interesante, ¿no? Toda la escuela farisaica no pudo reconocer al Mesías cuando el Mesías se presentó frente a ellos, debido a su religiosidad. En el versículo 20 este es otro alto que hace Juan, el evangelista, en su narrativa para describir la escena. Juan dice otra vez que aún no ha llegado su hora. O sea, cuando la hora llegue de la crucifixión, Jesús mismo se va a entregar. En otras palabras, no dependía de que ellos lo apresaran. Juan quiere enfatizar que Dios fue quien determinó la hora del sacrificio de Cristo, no los judíos. Y esto hay que notarlo. Es decir, Jesús no fue capturado en contra de la voluntad de Dios. Jesús fue capturado cuando el Padre dijo, ya es el tiempo. ¿No es cierto? Entonces, en el versículo 21, Jesús indica que así como a Él le quedaba poco tiempo en la tierra, así la oportunidad que ellos tenían de confiar en Él se estaba terminando, ¿no? Entonces, pronto regresaría al Padre y ellos no lo podrían seguir ahí. Cuando les dijo, en vuestro pecado moriréis, significa que al rechazar a aquel que ofrece la salvación, ya no hay más remedio. Morirán porque continuarían viviendo en la esfera del pecado bajo su poder. La muerte física sería simplemente el preludio de la separación eterna de Dios. Mientras Jesús estaba vivo, Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero ojo, me queda poco tiempo. De aquí a poco paso al Padre, ¿no? Y me iré al Padre. Y ustedes, si no creen en mí ahora, en vuestros pecados moriréis. O sea, le quedaba poco tiempo a Jesús, pero también a ellos. Entonces, lo mismo es hoy para nosotros y para este tiempo para la humanidad. Si rechazas a Cristo como Salvador y Señor, ya no hay nada más que hacer. El destino eterno es el infierno. Y a esto no lo queremos adornar con palabras bonitas. Esa es la verdad. Jesús ha venido para rescatarnos de la muerte eterna, la separación eterna, el lago de fuego y azufre, ¿no? Que es el infierno. Jesús es el Dios Todopoderoso, ¿no? Lo quieras admitir o no. Y el rechazo voluntario, a pesar de la evidencia histórica y el testimonio de su iglesia, ¿no? Son consideradas por Dios como rechazarlo a Él mismo y al Salvador que Él ha enviado. O sea, Jesús vino históricamente y está comprobado en la historia, ¿de acuerdo? Hasta los historiadores seculares que no son creyentes, que no son cristianos, reconocen que Jesús existió, ¿de acuerdo? A pesar de la historia, a pesar de todas las evidencias y a pesar de la vida de la iglesia cristiana testifica de que Jesús está vivo. A pesar de todo eso, alguna persona rechaza a Jesús, ya no hay vuelta que darle, ahí nomás, ya no hay nada más por hacer, ¿no? Por eso es que la iglesia predica el evangelio. En el versículo 22, los judíos se preguntaban, ¿a dónde se irá? ¿Se matará a sí mismo? ¿No? Esto revela algo de ironía, pues antes habían pensado que se iría a los dispersos, a los gentiles. Ya antes Jesús había dicho lo mismo y ellos dijeron, ¿acaso se irá Jesús a los gentiles? No. Entonces es algo irónico. Tal vez pensaban que se suicidaría, ¿no? Que Jesús iba a suicidar debido a que no le hacían caso o no creían en sus palabras.
Entonces, estos desacertados comentarios de los judíos causaban zozobra en todas las personas y se desarrollaba un barullo, un murmullo, y algunos que no conocían muy bien las cosas estaban confundidos. Entonces, algunos decían que sí, otros decían que no, otros no entendían. En medio de toda la multitud habían dimes y diretes y Jesús parado ahí, ¿no? En un escenario, un marco bien de bastante tensión. En los versículos 23 y 24, Jesús ya es enfático. Les aclara que Él no es de este mundo, es decir, su procedencia divina. Aunque los hebreos, ojo, y esto es importante reconocer, aunque los hebreos siempre han tenido interacción con ángeles, ¿no? Este caso es distinto. Jesús está diciendo que Dios es su propio Padre, que Él no es de este mundo y que ellos, los judíos, sí lo son, y que hay una diferencia inalcanzable. Pero además de eso, les dice que si no creen que Él es Jehová, ¿no es cierto?, en sus pecados morirán, ¿no? El yo soy, recuerdo que en el griego es el ego eimi, ¿no? De Jesús cada vez más se va a hacer presente y determinante de aquí en adelante en el Evangelio de Juan, ¿no? Él ya está diciendo que es Dios y que ha venido de Dios y que el Padre que está en Él, lo cual ya es una contradicción en el entendimiento judío, es el que hace las obras. Entonces, mucha gente dice, Jesús nunca dijo ser Dios. Sí, lo dijo en los términos en que los judíos entendían qué cosa era ser Dios. Justamente por eso lo mataron, porque la blasfemia era que siendo hombre se hacía Dios. ¿De acuerdo? Entonces, este yo soy famoso, el ego eimi o ego eaná, como se pronuncia, era el equivalente al nombre de Dios Jehová del Antiguo Testamento. Ahora, notemos lo siguiente. Los judíos, ¿ya?, tenían el Shema. ¿Qué es el Shema? Era como el oye Israel, ¿no? O sea, el mandamiento principal, ¿de acuerdo? En Deuteronomio 6:4 leemos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ya? Eso es el Shema de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra en hebreo para uno, ¿no?, es ejat, que significa unidad pero compuesta. Como por ejemplo, ¿no?, cuando yo digo mi familia, me refiero a mi esposa y mis hijos, pero estoy hablando de una unidad compuesta por varios, al menos más de dos, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, cuando yo digo yo soy, yo ya no me refiero a mi familia, hablo de mí mismo. Entonces cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, esa palabra uno en el hebreo es ejat, que significa unidad compuesta. No especifica de cuántos, pero es una unidad compuesta. Puede ser al menos dos o más. A diferencia de Yahid, que es la palabra hebrea para unidad numérica como uno. Es decir, el uno, como el 1, 2, 3, etc. Entonces, a esto sumemos que la palabra Elohim, ¿de acuerdo? La palabra Elohim en hebreo es un plural, ¿de acuerdo? Que a veces se traduce hasta dioses, ¿no? Es un plural. Entonces, cuando en el Shema dice, oye Israel, Jehová, es decir, yo soy, nuestro Elohim, es decir, nuestros dioses, o la palabra Dios ya es un plural, ¿no es cierto? Porque en el Antiguo Testamento, para referirse a Dios, era suficiente con pronunciar Él. Él es el equivalente a Dios, pero Elohim es un plural. Entonces, esto está hablando ya de algo nuevo dentro del concepto de Deuteronomio 6:4 para los judíos. Cuando Jesús decía, yo y el Padre somos uno, ellos entraban en crisis, porque ellos entendían una unidad, pero no en composición. Y no podían aceptar que el Mesías era Dios mismo, ¿no?, o una de las personas de la Trinidad. Entonces, ¿no?, en el versículo 24, cuando Jesús dice, si no creen que yo soy, ya, ahí está, otra vez, si no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. Se está igualando a la deidad que se le reveló a Moisés en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés dijo, y cuando vaya al pueblo de Israel y les diga a ellos, ¿quién me envía? ¿Qué les digo? ¿Cómo te llamas? Dios le dice, diles, yo soy, me envía. Y este yo soy es el mismo con el que Jesús se está identificando. Y esto desbarata cuando alguien dice y se llena la boca diciendo, Jesús nunca dijo, yo soy Dios. En el contexto del lenguaje judío sí lo dijo. Entonces el Shema no admite cambios en la divinidad. Y Dios se reveló a sí mismo para diferenciarse de los Baales de la zona que había en esa época. Habían Baales para todos lados. Así como hay ahorita santos católicos para todas las regiones y ciudades, en ese tiempo era igual. Entonces Jesús está diciendo que Él es el yo soy de Deuteronomio 6:4. Y esto es capital, hermanos. Esto es capital.
Jesús está diciendo, yo soy. O sea, ¿quién habló con Moisés en la zarza ardiente? El verbo de Dios. ¿No es cierto? Quien expresa el pensamiento de Dios. Y es importantísimo. Jesús sí está diciendo que es Dios y vamos a verlo dentro de un ratito también. Versículo 25 al 29. Leemos, para que no nos gane el tiempo, hermano. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Ya una pregunta un poquito de afuera de, ¿no? ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dice, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo Jesús, pues, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, memoricen esta palabra, esta frase, este título, el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Ahora, esta declaración de Jesús como el yo soy, solo confundió más a los judíos y sus palabras acerca de los pecados de ellos. Probablemente ellos se enojaron cuando Jesús le dijo, en vuestros pecados moriréis, ¿no? Entonces, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, la pregunta que le hacen es un poco despectiva, ¿no? Entonces, y Jesús replica de una manera en donde ya está demostrando frustración, básicamente, ¿no? Jesús dice, ya os lo vengo diciendo. O sea, hace rato se los estoy diciendo. La Reina Valera actualizada traduce así, lo mismo que os vengo diciendo desde el principio. O sea, Jesús está aclarándole a los fariseos, a los religiosos, o sea, tú me estás preguntando quién soy yo, ya te lo vengo diciendo hace tiempo. Ya te lo estoy diciendo. Si no crees que yo soy, en tu pecado morirás. ¿Qué más prueba quieres? Entonces Jesús le dice que, a pesar de su falta de comprensión y aún oposición, él tenía mucho que decir acerca de ellos. Ellos pueden ofenderse por su sentencia, porque Jesús dice, en vuestro pecado moriréis. Pero Jesús seguiría hablando al mundo la verdad que había oído del Padre. La diferencia, o la indiferencia, u oposición de parte de ellos, no lo desviaría de su misión como el enviado de Dios. La misión de Jesús no estaba limitada a Israel, era universal, ¿no? Es para el mundo, ¿no? Pero a pesar de sus palabras, ellos ni idea, según ellos, de que Jesús les estaba hablando del Padre. Luego en el verso 28, Jesús se identifica con otro de los nombres mesiánicos. Y esto también hay que mirarlo en el contexto. Cuando se refiere, cuando Jesús dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre básicamente es la frase favorita del libro del profeta Ezequiel, pero también es un título mesiánico. Entonces, sumó otro asunto más para la confusión. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿a qué se está refiriendo? Jesús básicamente está refiriéndose, ¿no?, en una época en donde las serpientes salieron a morder al pueblo de Israel en pleno desierto y empezaron a quejarse contra Dios, y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Hazte una serpiente de bronce y ponla en una estaca, y todo aquel que sea mordido por las serpientes mirará a la serpiente de bronce y serán sanados de las mordidas. Eso es levantar. Y es lo mismo, es la misma referencia. Este Jesús está diciendo ser el yo soy del Antiguo Testamento y también el Hijo del Hombre, que es otro de los nombres del Mesías, que se hace Dios, es decir, Elohim, y que ese Elohim dice que mora en él, es decir, el Padre, y que habla en nombre del Padre. Ahora, no solo eso, sino que en ese mismo momento el Padre está con él y no lo ha dejado solo. En otras palabras, conmigo está todo momento el Padre y no me ha dejado en ningún momento. Ahora, todo esto era muy duro para los judíos en el momento de escucharlo, porque ellos tienen el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es. Pero Jesús les está diciendo, el Padre que está en mí, eres el que hace las obras y yo soy. Entonces era una demostración un poco dura para entender, porque ya está hablando de que dentro de la deidad al menos hay dos personas, el Padre y Él. ¿De acuerdo? Sin embargo, el asunto en concreto es que esto se va a esclarecer cuando hayan levantado, es decir, crucificado a Jesús en la cruz. Ya Jesús se lo había dicho a Nicodemo en Juan 3:14, ¿no es cierto? Ya Jesús le explicó a Nicodemo el asunto. Entonces, esto es una alusión de las serpientes que levantó Moisés, como ya dije hace un momento. Entonces hay que tener en cuenta que cuando Jesús está interactuando, Él está recogiendo la tipología que tenían ellos en el Antiguo Testamento y aplicándola a su misma persona.
Es decir, Él era el cumplimiento de todas las profecías y de toda la ley, y de todo lo que había respecto a la ley y respecto al Mesías prometido, Él era el cumplimiento. Continuamos con el versículo 30 al 38. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces, en el versículo 30 Jesús describe la facilidad en admitir la realidad, ¿no? Y que esto puede producir fe. ¿Por qué lo digo así? Porque viendo las señales que Jesús hacía y la manera en la que Jesús hablaba, era suficiente razón para entender que el Mesías estaba frente a ellos, ¿sí? Pero lo que era duro de entender es que el Mesías había venido para sacrificarse no solo por ellos, sino por los gentiles. Porque ellos esperaban a un Mesías precursor guerrero que los iba a librar de la subyugación romana. Y por esto estaba esta contradicción en la mente de ellos. Entonces la palabra de Jesús, respaldadas por las señales, eran evidencia suficiente para que crean en Él. Hace 2 años y medio que Jesús ya venía haciendo señales y milagros, bueno, de hecho, de esos milagros o señales, Juan solamente narra 7, pero los evangelios narran muchos más. Entonces, y ya ha venido hablando públicamente y declarando públicamente que Él ha venido de Dios. Ahora, en los versículos 31 y 32, explican el método que Jesús indica para experimentar la revelación de Dios. Primero, debemos permanecer en sus palabras, ¿de acuerdo? Debemos permanecer en sus palabras. Quiero repetir los versículos 31 y 32, dice, ¿no? El versículo 31 dice: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, lo he puesto así como un glosario para entenderlo. Debemos permanecer en sus palabras. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Al hacerlo, esto nos convierte en sus discípulos, es decir, sus seguidores. Ahora, la continua permanencia en la palabra de Dios, es decir, el estudio continuo de las palabras de Jesús, la palabra de Dios, nos va a dar luz, la luz de la verdad. Y la verdad de Jesús en nuestra vida nos hará experimentar la verdadera libertad sobre la esclavitud del pecado. Eso es lo que Jesús está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la vida práctica del cristianismo, la santidad práctica. Entonces, no es complicado, simplemente es una cuestión de aceptarlo por la fe. Sin embargo, las palabras de Jesús causaron un choque con la tradición en los corazones de los judíos. Ellos se creían libres por ser linajes de Abraham, olvidando la esclavitud de sus antepasados cuando habían sido esclavos en Egipto. Claro, jamás se han considerado esclavos de nadie en ese momento de manera oficial, ¿no? Pero a pesar de que, por ejemplo, en el pasado ellos sufrieron 2 invasiones, ¿no? Por ejemplo, las invasiones de los asirios y las invasiones de los babilonios, ¿no? Que conquistaron a los 2 reinos divididos, el reino del norte de Israel y el reino de Judá, que fue conquistado por Nabucodonosor. ¿No es cierto? Y ahora están subyugados al imperio romano, pero ellos dicen: nosotros somos libres. Pero Jesús no está hablando de esa libertad, está hablando de la libertad del pecado, la libertad espiritual. Entonces Jesús les está diciendo que ellos no comprenden las palabras de la verdad espiritual que Él está hablando. Jesús les aclara que Él no está hablando de la esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual. Por ejemplo, así como Ismael, el hijo de la esclava de Abraham, ¿no es cierto? Ismael, el hijo de la esclava de Abraham, fue echado de la casa, y esto ustedes lo pueden leer en Génesis 21, del 8 al 21, también aquellos que están en pecado corren el mismo peligro. Isaac era el hijo que permanecía en el hogar porque era el hijo de la promesa, y por tanto permanecía en el hogar. Entonces ellos, como Ismael o como Isaac, ¿en dónde se encontrarían? ¿No es cierto? Por eso Jesús dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces no era un asunto de genealogía física de lo que estaba hablando Jesús aquí, sino de una relación espiritual, ¿no es cierto? La única salida para la condición espiritual del hombre es que Jesús, quien es el Hijo unigénito de Dios, te dé libertad espiritual del pecado. Es la única salida, no hay otra salida.
Y en el versículo 37 Jesús los hace razonar a estos judíos para que entren en conciencia de su estado espiritual. Es decir, a pesar de ser descendientes de Abraham, según la carne, ellos no son libres, ¿no?, por ser esclavos del pecado. Aunque se creían libres, no solo basta con creer en Jesús superficialmente, sino reconocerle como el Mesías prometido. Jesús los confronta con la jactancia que tenían por ser descendientes de Abraham y les dice que ellos tienen un padre, pero que no necesariamente es Abraham. En cambio, Jesús sí está hablando en el nombre del verdadero Padre. Esto causa una encrucijada en la jactancia nacionalista de los judíos. Por eso ellos dicen, nosotros tenemos un padre que es Abraham. Y Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de vuestro padre Abraham, me creerían. Pero no sucedía. Entonces, el hecho de que las palabras de Jesús no hallaban cabida y evidenciaban en el corazón de ellos de que ellos ni siquiera eran hijos por la fe de Abraham ni de Dios. ¿De acuerdo? Porque Jesús estaba hablando de una paternidad espiritual. Versículos 39 al 44. Continuamos, mis hermanos. ¿Ya? Para que no nos vaya ganando el tiempo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, otra aseveración de su deidad. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, en los versículos 39 y 40 que hemos leído, para contrarrestar el argumento de Jesús, los judíos insistieron en que Abraham era su padre, tanto racial como espiritual. Pero Jesús les respondió que los descendientes de Abraham hacen lo que Abraham hizo, es decir, creer a Dios. Ellos no creían a la manera que Abraham creyó, porque Abraham creyó y obedeció. Ahora, en Lucas 3, versículo 8, leemos lo siguiente. Y esto lo está escribiendo acerca de Juan el Bautista, cuando la gente venía a él a bautizarse y él detectó que venían también los fariseos y los religiosos. Juan el Bautista, así todo enérgico, les dice, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? ¿No? Y el versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir en vuestros corazones, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y este era el orgullo nacional que tenían los fariseos, que por ser hijos de Abraham se creían, hereditariamente hablando, hijos de Dios. Sin embargo, Jesús afirma que ellos quieren matarlo, es decir, algo que Abraham nunca hubiese hecho si es que hubiese conocido al Mesías. Total. Entonces, ¿ellos creyeron o no creyeron? Porque el versículo empieza, muchos creyeron en él, pero Jesús dice, ustedes me quieren matar. Entonces, ¿habían creído sinceramente o simplemente habrían creído de una manera dudosa? En el versículo 41, los judíos recién entienden que Jesús no está hablando de una herencia física, ¿no es cierto? Está hablando de una herencia espiritual, la que corresponde ser hijos espirituales de Abraham. Ellos aceptan la línea del argumento y afirman que ellos son los legítimos hijos de Dios. Pero ahí es donde Jesús los confronta, ¿no es cierto? Entonces Jesús les dice, ustedes no son hijos de Dios. No lo son. Y ustedes tienen otro padre. Entonces los versículos 42 y 43 son de una retórica muy desafiante, ¿no? En otras palabras, Jesús les está diciendo, si ustedes son de Dios y Dios es su padre, entonces aceptarían que yo soy. Esto sería notorio por el amor que me mostrarían, ¿no? Porque no es así que ustedes actúan, sino que ustedes en vez de amarme a mí, me quieren matar. Segundo, yo soy un hombre que ha hablado la verdad, es decir, me identifico con ustedes en ese sentido. Pero veo que ustedes no actúan como si hubiese actuado Abraham si me hubiese visto. Tercero, yo he salido y he venido de Dios, y las pruebas y el testimonio de ello son tangibles delante de vuestros ojos. Pero aún así, ustedes no aceptan la evidencia. Por más de las señales y por más de lo que les estoy hablando, ustedes no aceptan.
Entonces, la pregunta del versículo 43, ¿no?, refleja no solo la terquedad, sino la dureza en reconocer a pesar de la evidencia lo que está frente a ellos. O sea, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi dicho? Entonces, preguntémonos nosotros ahora, si Jesús ya sabe que ellos no son los escogidos, ¿por qué les hace esa pregunta? ¿Sería acaso sarcasmo? ¿No? Jesús estaba tratando de apelar al raciocinio de ellos. Vean las evidencias. Aquí están las evidencias, la historia, todo está junto aquí, pero ustedes aún así no quieren creer. Ya es una cuestión de la voluntad, ¿no es cierto? Entonces, qué inútil sería que Jesús desperdiciara tiempo con personas que ya sabe que le van a rechazar o que no le van a entender. Ahora, Jesús le hace la pregunta y él mismo la responde en el versículo 44. Las preguntas que cabrían aquí, digamos, parafraseando, sería cuando dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y eso hay que entenderlo un poquito más profundamente, ¿no? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, esto hay que entenderlo por medio de unas preguntas que quiero dejarles. Cuando Jesús dijo esto, ¿estaba hablando figurativamente o estaba hablando realmente? Ahora, ¿Satanás tiene poder para tener hijos o puede tener hijos? Y si es así, ¿cuándo los engendró? ¿Significa que por decreto divino, entre comillas, ellos nacieron como hijos del diablo, ¿no?, a pesar de ser descendientes de Abraham y herederos de la promesa? ¿Por qué Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo? ¿Dios los predestinó para que nazcan así? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Está hablando en sentido figurado, en sentido espiritual? Entonces esto es como para pensar, de verdad. Jesús está siendo enfático y dándoles una paternidad en base a la naturaleza del diablo, ¿no? Y de pasadita asevera la realidad de esta entidad diabólica, ¿no?, y que lo define como tal. En el griego la palabra homicida, ¿no?, se puede transliterar el que mata al hombre. Cuando Jesús dice, él ha sido homicida desde el principio, la palabra es, en el griego, el que mata al hombre. Entonces, en un tiempo él estuvo en la verdad, pero no permaneció en ella. Es padre de mentira, pues primero engañó a los ángeles y que le siguieron y luego engañó al hombre. Entonces, de alguna manera, al describir Jesús la naturaleza de Satanás, también está revelando que Satanás estuvo en un principio en la verdad, pero que no permaneció en ella. Entonces, la pregunta sería, ¿planeó también o decretó Dios la caída de Satanás? ¿O Satanás se reveló voluntariamente? Les quiero recomendar unos textos para que ustedes lo lean en casa. Ezequiel 28 del 12 al 9. Isaías 14 del 11 al 15. Léanlo en su casa para que vean. Son textos que describen la caída y el escenario de la rebelión de Satanás, ¿no? Entonces deben haberse ofendido fuertemente, ¿eh? Los judíos que escucharon esto, ustedes son de vuestro padre el diablo, hijos de vuestro padre el diablo, ¿no? Se deben haber ofendido terriblemente. Continuamos, versículo 45 y 47. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, en el verso 45, en contraste con Satanás, Jesús dice que él habla la verdad y a pesar de eso, ellos no le creen. Luego les hace otra pregunta en donde les pide que le digan cuál es su pecado, ¿no? Cuando dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y obvio, nadie lo puede acusar a Jesús, salvo por el hecho de que Jesús reclamaba ser Dios. Y en respuesta Jesús mismo dice que no pueden oír sus palabras, pues ellos no son de Dios. En vez de ser de Dios, pertenecen a una religión y tienen otro padre. Interesante la perspectiva que Jesús tenía de ellos. Versículo 48 al 53. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondieron a Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Entonces, en los versículos 48 y 50, los samaritanos, podemos ver acerca de los samaritanos que era una raza mixta y tenían una religión que los judíos consideraban apóstata.
¿De acuerdo? El hecho de llamar a Jesús samaritano era un insulto grave, pues esa frase se usaba para referirse a los herejes o a alguien que realizaba una adoración equivocada. Ellos pensaban que Jesús estaba loco y que era inmundo y perverso, y por eso le dijeron que estaba poseído por un demonio. Ahora, qué irónico, ¿no? Que justamente Jesús, que después Jesús les dice, primero les dice Jesús, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ellos le dicen, ahora conocemos que tú tienes demonio. O sea, estaban como vengándose, ¿no? Entonces, es interesante que Jesús no responde a la ofensa de ser insultado como samaritano. Jesús no dijo, no, yo no soy samaritano. No dijo eso. Más bien Jesús está diciendo que la deshonra que le están dando, ¿ya?, no le molestaba, pues él sabe de dónde ha venido y a dónde va, hacia el Padre. Y además está diciendo que quien lo glorifica es el Padre. Y el Padre mismo va a juzgar, ¿de acuerdo?, a los que lo rechazan. Quien busca la gloria de Cristo Jesús es el Padre, no él mismo. Ahora, el versículo 51 es monumental. El versículo 51 cuando dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es monumental este versículo. ¿Ya? Vamos a continuar con el segundo bloque. Del versículo 48 al 53, no, ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, en base a es la base de la salvación, el versículo 51. Las palabras de Jesús apuntan a una revelación vital con Dios que se manifiesta con la obediencia consciente de su revelación, y esto es recompensado con la vida eterna. Una persona que hace a Jesús su Salvador nunca jamás tendrá que experimentar la muerte espiritual, porque ya ha pasado de muerte a vida. El cristiano no muere, duerme, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Pero al dejar este cuerpo corrupto, está con Cristo en el paraíso. ¿Recuerdan al malhechor? ¿No? Jesús, que le dijo, de cierto te digo que hoy día estarás conmigo en el paraíso. Ahora, los versículos 52 y 53, ¿no? Dice, sus enemigos pensaron que él se refería a la muerte física. Ahora conocemos que tú tienes demonio, porque de los que tú solo también han muerto, ¿no? Entonces, dice el versículo 52, ahora conocemos que tú tienes demonio, habrán murido los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Interesante, ¿no? Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que si Abraham y los profetas habían muerto, él debía estar loco o poseído por un demonio. Ahora, en griego, la primera pregunta expresa una respuesta negativa. O sea, en otras palabras, parafraseando sería así. Tú no eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, ¿verdad? No puede ser posible que tú hayas conocido a Abraham. Cuando le dicen, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, le están diciendo, tú no puede ser posible. Entonces la ironía es, por supuesto, que Jesús, o Abraham sí lo vio a Jesús, pero él no había venido a proclamar su propia grandeza. Vamos a continuar para entender esta parte. Versículo 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Repito, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos, se fue. Interesante, ¿no? Entonces, en los versículos 54 y 55, muestra que Jesús tiene una relación y unión con Dios de la más profunda intimidad, pero sus enemigos no la tienen. Jesús conoce perfectamente al Padre, pero ellos no. Para él, negar este hecho sería mentir, tal como ellos estaban haciendo. Jesús sí conoce al Padre y le obedece. El Padre mora en él y son uno en esencia. El Padre glorifica a Jesús por las señales que evidencian su presencia. ¿Qué más pruebas querían ellos? Luego, en el versículo 56, Jesús habla de su eternidad, aludiendo que Abraham había visto su día. Acá hay que hacer una aclaración, porque muchos han querido dar explicación a estas palabras, diciendo que de repente se refiere a que Abraham vio a Jesús desde el paraíso, ¿no?, en su nacimiento. Otros que vio por la fe el nacimiento del Mesías cuando recibió la promesa de que iba a tener un hijo, que se llamó Isaac.
y hay muchas interpretaciones acerca de lo que Jesús dijo. ¿De acuerdo? Entonces, sea cual sea la explicación o la especulación que le quieren dar, ¿no? Los judíos entendieron que se refería a que Jesús ha visto a Abraham. Y esto es algo que hay que anotar con bastante claridad. Es decir, parafraseando lo que los judíos le preguntaron, ¿aún no eres lo suficientemente viejo y dices que conoces a Abraham? Ahora, el griego hace el énfasis de que había una burla en esta pregunta despectiva por parte de los judíos. O sea, tú ni siquiera tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Estás loco, por eso creemos que eres samaritano y estás endemoniado, es imposible. Lo que dices no tiene coherencia. Sin embargo, la respuesta de Jesús aclara el tema. Primero, antes que Abraham llegase a existir en el tiempo, es decir, en el énfasis en el griego se lee así, antes de que Abraham existiese. Segundo, yo soy, es decir, el indiscutible ego eimi, o el yo soy del Antiguo Testamento, que equivale al YHWH del Antiguo Testamento. La cuestión de esta conclusión de Jesús es que en vista de la jactancia de los judíos de creerse hijos de Abraham, Jesús les dice que si bien son descendientes según la carne, no son hijos de Abraham por la fe, es decir, de manera espiritual, y que por otro lado, por la maldad que hay en ellos, más bien son hijos del diablo. Una realidad aplastantemente cruda. Ellos se jactaban y decían, nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús le dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido. Anteriormente le habían dicho, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús dice, pero sin embargo ustedes me quieren matar. Algo que yo oí de Dios, Abraham nunca hubiese intentado. Ellos tenían el orgullo nacional de creer de que por ser herederos o descendientes de Abraham según la carne, ya eran hijos de Dios. ¿De acuerdo? Que no necesitaban nada más. ¿Sí? Pero Jesús estaba hablando en términos espirituales, de una condición de hijo de Dios, pero de una naturaleza distinta, de una naturaleza espiritual, ¿no? Que ya no era tan relevante la descendencia según la carne, ¿de acuerdo? Sino según la fe. Ya con esto estamos terminando, mis hermanos. Entonces, posiblemente cuando Jesús estaba hablando de esto, estaba haciendo alusión al encuentro que Abraham tuvo con Melquisedec. ¿Y por qué lo digo? Porque es interesante cuando Jesús responde, ¿ya? En el versículo 56, cuando Jesús responde y dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿No? ¿Qué sentido tendría? Entonces, hay algunas especulaciones al respecto. Ahora, si ustedes leen Génesis 14 y 18, ¿no? Habla de una escena en donde Melquisedec, que dice la Biblia que es el sacerdote de Dios Altísimo, y que Hebreos incluso corrobora y hace un estudio. Lean el libro de Hebreos, ¿no? De los Hebreos. Hace un estudio acerca del sacerdocio de Melquisedec, que se le imputa a Cristo Jesús. Y es más, el Salmo 110, versículo 4, hay una profecía mesiánica en donde Dios dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos dice, y este Melquisedec, sin principio de días, ¿no? Y sin final de vida, o sea, un sacerdote eterno. ¿Quién era este Melquisedec que se le pareció a Abraham? ¿Quién era? ¿Qué personaje era? Les invito a hacer el estudio. Cuando puedan hacer el estudio, investiguen, porque es posible que Jesús se esté refiriendo cuando dijo esto, ¿no es cierto? Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Incluso, figurativamente hablando, qué casualidad, que este Melquisedec le ofreció pan y vino, que después, cuando Jesús en su última cena hizo lo mismo con sus discípulos, simbolizando su muerte y su sacrificio, ¿no es cierto? Su carne y su sangre que iba a ser derramada por nosotros. Entonces, la declaración de Jesús provocó el apedreamiento. ¿Por qué? Porque según los judíos era una blasfemia. Tú no puedes ser Dios ni puedes decir que eres Dios. Por eso es que ellos agarraron piedras para tirárselas. Pero otra vez, como no era su tiempo, Jesús se escondió y salió del templo y luego, pasando por en medio de la multitud, se fue. O sea, Jesús habrá visto que estaban agarrando las piedras y Jesús se ha escondido por ahí. Pasado un momento, tal vez, cuando ya estaba toda la muchedumbre así ya confundida, Jesús pasó entre ellos y se fue. Ahora, en este capítulo, que ya terminamos el estudio, en este capítulo, hermanos,
y hay otros capítulos que van más claro, van a hablar de que Jesús al 100% sí está declarando que es Dios, que es parte de la deidad, que el Padre está en él. Más adelante va a empezar a hablar del Espíritu Santo, el Consolador, que va a venir en nombre de él, lo cual está evidenciando a la tercera persona de la Trinidad. Entonces, por eso este Evangelio de Juan es muy importante, porque devela, nos quita el velo respecto a la naturaleza de nuestro Dios. ¿No es cierto? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros lo creemos, es uno, sí, pero es un núcleo con tres conciencias. Hay un Padre, el Verbo que se encarnó, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y Pablo lo dice bien claro, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Señor, ahí hay libertad, ¿no? Y se le atribuye al Espíritu Santo personalidad propia, se le atribuye decisión propia, se le atribuye poder. Entonces el Espíritu Santo también es Dios. Jesús estaba viniendo a revelar la verdadera naturaleza del Elohim o del Jehová del Antiguo Testamento en quienes ellos creían. Entonces en este capítulo está por demás el testimonio de Jesús de que es fiel, es redundante. Jesús sí, repito, Jesús sí dijo ser Dios en el lenguaje en lo que los judíos entendían que alguien se autoproclamaba Dios. ¿Ya? Sí lo dijo, no como algunos quieren negarlo. Jesús nunca dijo que era Dios. No, sí lo dijo. Y lo dijo en los términos en los que un judío podía entenderlo perfectamente. Por eso es que quisieron apedrearlo. Por eso es que quisieron matarlo. Es más, por eso lo mataron. Por la blasfemia. Cuando Caifás, el sumo sacerdote, le pregunta, dinos tú si eres el Mesías de Cristo. Él dijo, yo soy. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y rasgándose las vestiduras dijo, ¿qué más prueba tenemos? Él mismo ha sido convicto y confeso. Y por eso lo mataron. ¿De acuerdo? Entonces, más adelante vamos a ver cómo Jesús va a insistir en su deidad, en su divinidad. Para no robarles tiempo, mis hermanos, quiero dejarlos allí. Ya terminamos el capítulo 8. Permítame hacer una oración para despedirnos y luego los saludos. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque podemos ver, Señor, en este capítulo que tú te revelaste como quién eres. Y le hablaste a los judíos de la época en su propio lenguaje, según el testimonio de las Escrituras. Tú te revelaste como quien viene de Dios y que Dios mismo que está en ti, Jesús, hacía las obras y las señales que ellos veían y que ellos podían ver realmente que tú eras el Mesías, pero que su religión, su tradición, ¿no?, impedían este conocimiento, esta revelación, y que esto endureció sus corazones. Pero tú estabas diciendo bien claro, yo soy la luz del mundo, y lo eres, Señor, y por eso te adoramos, y te agradecemos por este estudio, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos permites estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.